Los que no han escuchado mi programa Punto de Vista de ayer, les sugiero que lo escuchen antes de que escuchen este programa. Porque básicamente estoy repitiendo lo que dije en un programa anterior y que YouTube decidió quitar, aduciendo que el programa había tenido un discurso de odio, lo cual es completamente absurdo y arbitrario. Y como dije en el programa anterior, YouTube no tiene ninguna transparencia, no te dicen qué es lo que está mal en tu programa, un programa de 14 minutos, dónde está el discurso de odio y quién ha revisado eso y en base a qué criterios. Los criterios de YouTube son minúsculos y completamente genéricos y supongo que funcionan con un algoritmo, porque con el billón, literal, el billón de videos diarios, tienen que utilizar básicamente un algoritmo, ¿no? Y quiero hacer este desafío YouTube a ver cómo funciona. Entonces, el discurso que YouTube dice que es un discurso de odio, ¿no? Que es un discurso que no que nunca he promovido y jamás voy a promover, no al odio, ¿no? Eso es lo que digo. Decía lo siguiente: la cadena de hospitales más importante que existe en California es la cadena de los hospitales asociados al sistema universitario de California, ¿no? Entonces, ustedes probablemente han escuchado mucho las universidades. La más famosa, por ejemplo, es UCLA, ¿no? Que significa Universidad de California, Los Ángeles, ¿no? UC San Diego significa la Universidad de California de San Diego. UC Santa Bárbara, ¿no? Significa exactamente lo mismo, ¿no? Y esta es una cadena universitaria que es la cadena universitaria estatal más grande de los Estados Unidos, la de California, porque es el estado más poblado, ¿no? Y es el estado más rico también. Entonces, la segunda cadena más importante es la cadena de hospitales católicos. Y ambos sistemas tradicionalmente han colaborado. ¿Cómo? Dado que los hospitales estatales asociados al sistema universitario muchas veces se ven desbordados, ya sea por razones de número, o sea, muchas emergencias, por ejemplo, o sea, UCLA, el hospital en UCLA es un hospital que está constantemente desbordado. Ustedes saben el grado, digamos, de crimen, de enfermedad de la calle que existe en Los Ángeles por el número de personas sin techo, las sobredosis que hay, y la ciudad es enorme. Entonces se entiende que existan todos estos casos. Cuando hay este problema de volumen, muchos de estos casos, que no pueden ser atendidos inmediatamente, son derivados a los hospitales católicos. Y también hay un acuerdo de especialización. Es decir, en algunos lugares el hospital católico, por ejemplo, está mejor preparado para atender algún tipo de emergencias o de tratamiento. Quemados, por ejemplo, quemaduras, o determinados tipos de cáncer. Entonces, los hospitales derivan, estos hospitales estatales, que son financiados por el Estado, ¿no? Como parte del presupuesto, el enorme presupuesto del sistema universitario, este dinero es transferido a los hospitales católicos por paciente, ¿no? Entonces, este año derivamos 150.000 pacientes, digamos, ¿no? Para exagerar. Entonces, estos 150.000 pacientes van a ser pagados en base a lo que costaron. Si a uno le pusieron pues un pequeño parchecito, entonces va a pagar el parchecito. Si alguien en cambio recibió múltiples operaciones y luego una terapia intensiva, pagará el Estado en base a esto. ¿Y cuál es la importancia de este acuerdo? La importancia de este acuerdo es que permite maximizar el uso de los hospitales católicos, porque la salud pública en Estados Unidos es absurdamente cara, ¿no? Entonces permite maximizar
los ingresos, los costos, los ingresos, perdón, para cubrir los costos, y eso tiene como consecuencia que los hospitales católicos pueden funcionar. Si a los hospitales católicos les quitaran este ingreso por atender a pacientes que van a hospitales del sistema universitario, la gran mayoría de hospitales moriría. Financieramente sería muy difícil de seguir adelante. Algunos, por sus especializaciones, podrían sobrevivir, pero el sistema de hospitales católicos en California literalmente moriría, ¿no? Entonces, eso es lo que dije en mi programa y explico cuál es esta razón de su posible muerte. Es que el sistema universitario de hospitales ha decidido darle a los hospitales católicos un plazo limitado para que incorporen, ¿no?, en base a la presión que está ejerciendo el poder político en California, que incorporen todos los servicios de salud que tienen los hospitales estatales. Y no es que los hospitales estatales den algunos servicios que sean servicios de sobrevivencia, que sean servicios esenciales, que los hospitales católicos no estén dando, ¿no? No, lo que el sistema estatal quiere es que los hospitales católicos dejen de actuar bajo el Código de Católicos, porque el Código de Católicos, por ejemplo, impide que los hospitales católicos proporcionen abortos. Proporcionan referencias, o sea, una persona que dice, oye, quiero que abortes a mi bebé, el hospital católico le dice, mira, no puedo hacer eso por ti, pero te puedo decir dónde hacen abortos, ¿no? Lo mismo con la eutanasia. No solamente se ha legalizado, sino se ha ampliado en California, y los hospitales católicos no pueden realizar la eutanasia. Los hospitales católicos no pueden realizar cirugías de transición de sexo. Entonces, hasta donde les estoy explicando, no veo donde hay un discurso que aliente a maltratar a nadie, salvo que sea el concepto ideológico de que la doctrina católica para los hospitales es una doctrina de odio. Y eso sería no el cuidado de lo que se dice en YouTube, eso sería una posición completamente ideológica donde YouTube ha tomado partido en contra de la Iglesia Católica y en general de la doctrina cristiana. Porque en los hospitales católicos se atienden una cantidad enorme de emergencias, y no solamente eso, la calidad de servicios que proporcionan suele estar entre las mejores que hay en California, ¿no?, superando a otras entidades privadas y públicas. Entonces, este es el posible fin de los hospitales católicos. Eso es lo que dije y es lo que reitero, porque es la verdad. Porque los hospitales católicos en 5 años o en 7 van a tener que tomar una decisión. Seguir manteniendo los principios católicos, que son principios que no son caprichosos, han sido establecidos por el episcopado norteamericano y son públicos, todo el mundo los conoce. O sea, no hay un código secreto donde una monjita pues que decide, no, esto no lo hacemos simplemente porque se les cruzaron los chicotes, como se dice, ¿no? No, son unos protocolos establecidos en base a la moral católica. Y, por si acaso, muchos médicos católicos consideran que esos protocolos son todavía demasiado laxos. O sea, imagínense, el gobierno de California considera que estos protocolos son irracionales y son especialmente discriminadores, ¿no?, que es la palabra de moda, es discriminador porque no consiente realizar eutanasias, realizar abortos y realizar
cirugías de cambio de sexo. Y ninguna de estos procedimientos son procedimientos de emergencia, ninguno son de vida o muerte, ¿no? Y por si acaso, ya conocemos el discurso de la feminista. No, sí, no se sabe cuándo una mujer puede tener una situación de emergencia o tiene un aborto ilegal y en consecuencia necesita atención para completar ese aborto. Eso no sucede en California porque el aborto es legal, ¿no? Y en consecuencia existen clínicas de aborto por todos lados, pero por todos lados. Miren, en la zona donde mi amigo Eduardo Verástegui ha puesto su clínica Provida, la clínica Provida la ha puesto estratégicamente porque es una zona de mayoría hispana, ¿no?, donde hay 7 clínicas de aborto en este barrio, 7 clínicas de aborto. Entonces, forzar a la Iglesia Católica, a los hospitales católicos a que proporcionen abortos, no tiene ningún propósito médico, es un propósito ideológico. Y por eso titulé el punto de vista que YouTube dice que promueve discurso de odio. En inglés me lo dice, sobre este punto de vista en español, que el discurso de odio estaría, supongo yo, en que digo que esta es una ideología. Es una necesidad ideológica de someter a la Iglesia. Y efectivamente, con este plazo, lo que ha establecido el gobierno de California es una cuenta regresiva. Los hospitales católicos o dejan de ser católicos, porque en el momento que un hospital que se llama católico viola estos principios, la Iglesia Católica, que tiene la autoridad canónica respetada por el Estado de establecer quién es católico o no, va a tener que retirarle el título de católico y forzar a que ese hospital, obligar a que ese hospital se deje de llamar católico, ¿no? Entonces podrá mantener el nombre San José, San esto, San el otro, ¿no?, como son los hospitales católicos, Mercy, ¿no?, o sea, el Hospital de la Misericordia, etcétera, pero no va a poder identificarse como un hospital católico. O la otra posibilidad es que diga, ¿sabes qué? No vamos a cumplir con las obligaciones de lo que nos están pidiendo y vamos a sobrevivir por el tiempo que podamos sobrevivir y moriremos pues siendo fieles a lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Miren, hermanos, a mí no me gusta ponerme en polémicas en las que innecesariamente provoque a las redes sociales para que me suspendan, porque estar en redes sociales es parte de mi apostolado. Pero, y en ese sentido, no me meto en peleas en las que podemos discrepar con otra gente, como puede ser el tema de las vacunas, ¿no?, de las vacunas al COVID, donde yo tengo una postura bastante elástica, ¿no? Entiendo que algunos católicos digan que tienen principios o cuestionamientos morales, y esos cuestionamientos morales, por razones que he explicado ampliamente, yo no los comparto, no creo que existan. Pero ahórrense el discurso de que no, Alejandro, sí, la vacuna, porque los he escuchado todos, y no me han convencido. Entonces, esa no es una colina en la que estoy dispuesto a morir con las redes sociales. Pero los derechos de la Iglesia, la libertad religiosa, la libertad a defender al no nacido, a defender el matrimonio y la familia, esa sí es una colina donde estoy dispuesto a morir. Y no tengo ningún problema que YouTube se saque la careta, se saque la máscara y diga, nosotros estamos a favor del aborto, estamos a favor de la ideología de género, y los católicos no van a tener la oportunidad de decir lo que piensan, salvo que sean cuestiones devocionales, ¿no? Entonces, si vas a hablar de la Divina Misericordia, si vas a transmitir una misa, etc., en YouTube te vamos a dejar estar, ¿no? Pero si quieres enseñar la verdad, no vas a poder estar en YouTube. Así que YouTube
Yo ya hice mi movida, ahora tú haz la tuya. Que tengas un buen día.